Ah, ok, sale pues. Bueno, pues entonces lo último que vimos es que, a ver, estábamos probando que bajo ciertas hipótesis, el teorema 5 que nos dice que todo espacio normal, T1 y segundo numerable, no, numerable no lleva acento ahí, numerable es pseudometrizable. Pseudometrizable, ¿no? Y la idea era pues usar la segunda numerabilidad para tomar un conjunto B en base numerable. Luego construíamos D, que eran los pares UN, VN, tales que la cerradura de UN está contenido en VN y UN, VN, bueno, ya directamente esto contenido dentro de B cruz B. Y entonces, pues justamente nos fijábamos que la cerradura de UN y X menos VN son dos cerrados. Entonces podríamos construir Fn que va de X al 0,1, tal que a UN pues lo manda al 0. Está contenida en la imagen del 0. Y F de el complemento pues está contenido dentro del 1, ¿no? Esto existía por... Creo que ese sí era el teorema del Urison, ¿no? Ok. Y entonces nos damos cuenta que con estas hipótesis podíamos definir una pseudométrica ρ de x, y pues igual a la suma sobre i igual a 1 hasta infinito de fn de x menos fn de y. Todo esto valor absoluto dividido entre 2 a la n, ¿no? Bueno, entre 2 a la n. Déjenme cambiar los índices porque me equivoqué. Ajá, y checamos que esta cosa es métrica. Ajá. Y lo que estábamos probando es que si fijamos una coordenada, sea fz en una función que va de x a r, dada por fz en x, pues la distancia de z, o la pseudo distancia, no sé cómo se le diga eso, a rho de z, x, pues esto es queríamos ver que esta es continua, ¿no? Con la topología de la hipótesis, con tau. Ok, y pues para hacer eso, pues simplemente utilizamos el resultado que les pasé. Notábamos justamente que si definíamos g de z, n igual al valor absoluto de fn de x menos fn de z entre 2 a la n, esta se queda acotada por 1 entre 2 a la n menos 1, y esta es continua, ¿no? Con respecto a la topología tau. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a escribir un poquito mejor. G, Z, N es continua. Y está acotado por una serie. Y entonces por un resultadito que ahí les pasé, o siguiendo las notas de Fidel, ahí como ustedes se lo quieran justificar, pues concluíamos que la serie converge uniformemente. Y justamente la serie converge al límite de la serie, y eso justamente es eh, pues la suma, ¿no? Sobre todo. Espera. No, estas no eran G, estas eran H. Estas eran H. H es continua.
Y esto implica que las series gn, z, que ahora sí son las sumas desde igual a 1 hasta n de fi de z menos fi de x entre 2 a la i, converge justamente a g de n de z, converge a la suma desde igual a 1 hasta infinito de fi de z menos fi de x entre 2 a la i, ¿no? Y justamente esto es rho de x, z. Ok, y hasta aquí nos quedamos. ¿Sí? Ok, tomaré el silencio como un sí. Sale. Ah, Sí, ahí nos quedamos. ok, va, gracias. Ok, bueno, pues ahora lo que vamos a ver es que la topología de la pseudométrica tau sub rho es igual a la topología con la que teníamos en la hipótesis, ¿no? Queremos ver, queremos ver que tau sub rho es lo mismo que tau, ¿no? Y entonces, pues para esto, pues nos vamos a acordar de este poderosísimo teorema, ¿no? Que nos dice que dos topologías son equivalentes. Dos topologías son equivalentes. Valentes. Sí, solo sí. Para todo B, bueno, existe un par de bases B y B' de tau y tau prima respectivamente, tales que para todo B elemento en B eh, existe un B' elemento en B', tal que B está contenido en B', y lo mismo pero del otro lado, ¿no? Para todo B' en B existe un B en B, tal que B está contenido en B', ¿no? Bueno, aquí quizás abusé un poco del lenguaje, así que nada, demasiadas letras. C existe C' en B', existe C en C, tal que C' está contenido en C. Ya. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer este teoremita, ¿no? Ok. Eh, pues para la primera parte, pues vamos a utilizar la continuidad, o sea, y las bolas, y vamos a utilizar como vecindad la base numerable y como como base numerable la base numerable de tau que ya habíamos tomado, y para el espacio pseudométrico, pues la de siempre, la de las bolas abiertas, ¿no? Entonces, queremos ver lo siguiente. Queremos ver que para cada z elemento en X y R mayor a 0, existe un B elemento en la base numerable. Ajá. Tal que, pues que Z está en B y eso a tu vez está contenido en la bola eh, de radio ρ alrededor de Z. ¿Ok? Eso es el primero que queremos checar. Entonces, demostración. Ok. Aquí utilizamos que la función es continua. Ok, entonces... Um, ajá. Ajá. Por la continuidad de f de z en z, tenemos que para r mayor a 0, este... Ajá.
existe, pues un B en la base, tal que Z está en B y este f de Z de B está contenido pues en la bola de radio R, ¿no? La bola de la radio R alrededor de f de Z. ¿Mm? Eso es simple y llena continuidad, ¿no? Tomamos el punto Z en X y un radio positivo. Y entonces, porque justamente esto es f de Z en Z menos R, coma f de Z en Z más R, ¿no? Esta es la bola ah, de radio R alrededor de f de Z, ¿no? Entonces existe un abierto tal que la imagen de ese está contenida acá, ¿no? Pero nos acordamos, ay, esto lo escribí muy mal. Esto es f z en z menos r, f z en z más r. Ok. Y pues nos acordamos que esto es la pseudométrica de z en z, ¿no? Así que nos acordamos que eso es 0, así que esto es menos r, r. ¿Ok? Y entonces ya mostramos justamente que la imagen de esta B está contenida en el intervalo menos R, R. Entonces, si X está en B, pues ¿qué tenemos? Tenemos que F de Z en X, pues es mayor a 0, ¿no? Entonces es menor que R, pero pues ¿qué es esto? Esto es ρ de X, Z, ¿no? Esto es menor que R, así X está en la bola de radio R alrededor de Z. Por lo tanto, B está contenido en la bola de radio R alrededor de Z. ¿Sí? ¿Todo está acá bien? Simón, sí. Va, Confirmo. sale. Y ahora pues nos hace falta ver la otra parte. Nos hace falta ver que para B elemento en B existe pues un R mayor a 0, tal que uh, ajá, la bola de radio X alrededor de R. Bueno, para seguir la notación de Finer voy a poner epsilon. Si no, luego voy a valer verga en la demostración. Esperen. No me gusta escribir las bolas así. Está contenido en B. Bueno, esto es lo que queremos ver. Y entonces esta se hace por contradicción. Supongamos, bueno, más bien por contrapuesta. Creo. Ahorita vemos cómo sale. Ajá, supongamos lo contrario. Es decir, que existe un B elemento en la base, tal que para toda epsilon mayor a 0, la diferencia de la bola de radio epsilon es distinta del vacío. ¿Ok? Esto es justo no está contenida, entonces la negación es que la intersección entre esas dos, bueno, entre ellas y complemento es distinta del vacío, ¿no? Ok. Entonces, pues nos fijamos para cada n elemento en los naturales, nos fijamos en xn, elemento justo de la bola de radio 1 entre n alrededor de x menos b. ¿Sale? Ok. Ujú. Ajá. Ok. Ahora, esperen. Ajá.
Ah, ok, sí, sí, sí. Y existe, aquí me faltó algo. Supongamos al contrario que existe un B en B y un X en... Ajá, existe un B en B y... Existe B en B y X elemento en B, perdón. Ajá, tal que para toda epsilon mayor a cero pasa eso. Lo voy a mover tantito por acá. Tal que para toda epsilon mayor a cero, la bola de radio... Ah, esperen, ajá, esto sí estaba bien. Mm, Menos B. Supongamos lo contrario, existe B elemento en B y X también en B. Y X elemento en B, tal que... Ahora sí, todo esto. Ajá. Ok, ahora sí, como X está en B, como X está en B, em, este, pues B es un abierto, ¿no? Y sabemos que el espacio es normal, ¿no? Y T1 de hecho. Así que el punto es cerrado. Eh, ok, entonces el unitario de X es cerrado. ¿Y qué pasa en esta demostración es cuando tenemos un abierto y un cerrado? Bueno, pues existe un tipo intermedio, ¿no? Así, existe U abierto, tal que X está en U, y eso a su vez está contenido dentro de la cerradura de U, y esto a su vez está contenido dentro de B. ¿Sale? Y de hecho, si agarramos, podemos agarrar este U de tal forma que sea un básico, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, esto nos lleva a que la pareja U, B es elemento de D. Eso quiere decir, así, existe un N tal que U, B es igual a UN, VN. Ujú. Exacto. Ujú. Ahora, por otro lado, recordemos que como xn es elemento de x menos b, ah, ajá, justamente está en el complemento de b, ¿no? Tenemos que f n de x es igual a cero y que, perdón, es esta f en específico, fn de x y que fn de xn es igual a uno, perdón, esto es igual a uno, ¿no? Y esto justamente pasa porque x está en la cerradura de u, ¿no? Entonces la función fn era tal que a este tipo, a u lo enviaba, a la cerradura de u lo enviaba al cero, ¿no? Esto es lo mismo que la cerradura de u sub n, y justamente esa f hace eso. Y pues al complemento pues lo enviaba al uno, ¿no? Y justamente el complemento pues es esta cosa, ¿no? Esto es justamente... eh, a ver, esto vamos a moverlo acá. Esto justamente es x menos v sub n, ¿sí? Entonces, pues ¿qué tenemos? Tenemos que la distancia de x a xn es igual a la suma desde igual a 1 hasta infinito de fn de x menos fn de xn. Todo esto entre 2 a la n. Pero esto es mayor o igual. Justamente que nada más fijarnos entre fn de x menos fn de x sub n. De x sub n. ¿Ok? Ajá. Entre 2 a la n. Pero ya vimos que esto vale cero. Y que pues esto tiene que valer, pues esto es uno, ¿no? Porque x n está en el complemento. Ahí espera. Es x
N mayúscula. Ujú. Entonces esto justamente es igual a 1 entre 2 a la n. Ajá, ¿y esto qué nos está diciendo? Así, x sub n no está en la bola de radio 1 entre 2 a la n alrededor de x. Pero pues esta es una contradicción, porque ¿cómo nos agarramos las x sub n? Pues las x sub n justamente estaban en esas bolitas, ¿no? La xn está en la bola de radio 1 entre 2 a la n de x, ¿no? Y pues tenemos... Ya, ¿no? XN debería, ¿cómo decirlo? Ajá, Encontramos una sí, bola donde no está, pero está más chiquita que la que sí, habíamos agarrado, ¿no? justo. Y aquí es de radio 1 entre 2 a la n. Aquí, 1 entre 2 a la n. Ajá, sí. O sea, esencialmente... ah, sí, sí, es lo que dijiste. Encontramos una... Una bola más chiquita que estaba contenida, encontramos una bola más chiquita donde XN no estaba, Ujú. ajá, pero habíamos dicho que estaba eso implica que no está en la grande, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Sí, tenemos, no sé, como... Por acá está B, ¿no? Aquí. Y entonces aquí está X. Y lo que sabemos es que aquí tenemos como las bolitas, ¿no? Que de hecho están como anidadas. Y lo que nos dice este resultado es que nunca, o sea, que estas bolas como que no están contenidas, ¿no? Que siempre se salen, ¿no? Así como que siempre son así, ¿no? Por más por más pequeñas que las podamos hacer, ¿no? Y entonces, agarramos un punto por acá. Esto nos hizo encontrar una vecindad más chiquita que no toca este tipo, por así decirlo, que está como ajena. Calculamos como esa distancia y nos dimos cuenta de que eso tronaba las hipótesis, ¿no? Y pues ya. Esa es como Sí, 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 sí. la idea de la demostración. Ok, Simón, Simón. sale. Ajá, ok. Entonces, pues ahora sí. Por lo tanto, las topologías son equivalentes, por lo tanto B es cierta, entonces las topologías son equivalentes. Entonces, tenemos ahora sí el teorema de Urysohn. Teorema de Urysohn. Pero este es el bueno, este es el teorema de verdad. Todo espacio normal T1 y segundo numerable es metrizable. Y pues para esto ya nada más nos acordamos de que el espacio era T0 y tiene una pseudométrica. Entonces, por el lema de Kolmogorov, así demostración, usando el lema anterior, X es pseudometrizable, ¿no? Pseudometrizable. Ajá. Y este 1. En particular, ser T1 implica ser T0, así. X es T0, pseudometrizable por Kolmogorov. Kolmogorov. X es metrizable. Y las topologías coinciden y pues ya, tenemos todo. ¿Ok? Ajá. Y pues ya. De hecho, algo que creo que aquí hay un error en Fidel, porque si se dan cuenta, no utilizamos este sí, creo que podemos no utilizar que sea T1, creo que solo necesitamos que sea T0, ¿no? En toda la demostración. Y creo que eso es un error como ahí del artículo. Creo que esto basta con que aquí diga T0. Pero no me haga mucho caso, ¿no? Entonces mejor dejémoslo T1 y dejemos mi de Braille para otro día. Ok. Este... Ajá. Y pues ahora hay que ver el teorema de Tikhonov. ¿Cuánto llevo de la clase? Ah, Media horita. va.
Voy bien, no me he tardado mucho. Voy un poco lento, pero creo que vamos bien. Bueno, el siguiente teorema que tenemos que ver es el teorema de Tikhonov. Tikhonov. Y no es que el producto de compacto sea compacto. Todo espacio segundo numerable regular es normal. Todo espacio espacio segundo numerable regular es normal. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que mostrar. Es un espacio regular. Ok. Entonces, agárrense para la construcción. Bueno, de hecho no está tan difícil. Sea, demostración. Sea, ve una base numerable. Y f, g cerrados de x. Por ahí hay una x. Ajá, por ahí hay una x que siempre me olvido de escribir, pero el alumno responsable se acordará. Todo espacio x, tau, segundo numerable, ajá, cerrados de x. Ajá, ok. Cerrados ajenos, no vacíos. Ajenos, no vacíos. Ok. Entonces, como... Ajá, ahora. Si x está en f, por la regularidad podemos encontrar vecindades a sub x y b sub x, tales que x está en a sub x y g está contenido en b sub x y estas son ajenas, ¿no? Igual al vacío, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser refinar este a sub x por un... A ver cómo lo llama. Uh, ajá, por un u sub x, elemento en la base. ¿Mm? Tal que x está ahí, justo, ¿no? Por un u sub x, tal que x está en u sub x. ¿Ok? Y entonces justamente si se dan cuenta, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? U sub x, intersección b sub x es igual al vacío. Y hay una cosa aún más grande, que es que la cerradura de u sub x está contenida en, intersección g. Intersección g es igual al vacío. ¿Sale? Y esto sale porque justamente como ux intersección bx es igual al vacío, pues entonces ux está contenido en x menos bx, ¿no? Pero esto es un cerrado y otra vez, ¿no? Entonces la cerradura de, de u de x está contenida dentro de x menos bx y pues eso ya nos dice que bx... Ajá, y luego nos acordamos que también nos acordamos que el cerrado G está contenido en Bx y pues ya, ¿no? Tenemos este, tenemos pues la propiedad, ¿no? Tenemos que está, ajá, justo, ¿no? O sea, ay, ya, o sea, de aquí ya sale, ¿no? Por lo tanto, Ux intersección B de G es igual al vacío. La cerradura de esta cosa, ¿no? La cerradura, por tanto, la cerradura de U de X intersección G pues es igual al vacío, ¿no? Pues está contenido en el complemento, pues no puede tocar a G, ¿no? Ya. No sé cómo más justificar ese hecho. Ajá. Ok, y entonces pues podemos construir así. Podemos, podemos obtener una colección U sub I contenida en B, tal que
F está contenida en esta U sub I y que cumplen las propiedades, ¿no? Y que la cerradura de U sub I intersección G sea igual al vacío, ¿no? Ujú. Ok. Ajá. Ujú. Y de manera completamente análoga, manera completamente análoga, análoga, construimos, construimos VI, eh, llamémosles, bueno, sí, esta va a ser mi V. VI, también, ay, ¿por qué le puse contenido si eso es un elemento de la base? ¿Por qué no me dice? También elementos de la base, tales que G esté contenido, ay, en la unión de todos los UI, en la unión de todos los VI, y que la cerradura de VI intersección F sea igual al vacío. ¿Siguen ahí? ¿O ya estoy hablando solo? Estamos aquí. Ah, ok, va, gracias. Ah, ajá, ok. Bueno, ahora lo que queremos hacer, o sea, esencialmente por acá tenemos F. Y por acá tenemos como los abiertos, que no los quiero dibujar porque luego da tripofobia. Así que los voy a dibujar cuadrados. Y justamente estos abiertos puede ser que cubran más que F, ¿no? Esa es como la idea. Y de hecho puedo tener yo tan mala suerte que, no sé, por aquí esté G y que G sea este conjunto así azul, que claramente el conjunto que estoy pintando de rojo y el que estoy pintando de azul están enajenados y entonces puede ser que se intersecten, ¿ok? Entonces lo que quiero hacer es refinar esta cubierta para que no se intersecten. Para eso pues vamos a hacer lo siguiente. Definimos C1 igual a U1 y definimos a D1 igual a V menos la cerradura de U1. ¿Ok? A ver, esperen. Esta V la voy a cambiar tantito. V1 menos U1. V1 menos V1. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues otra vez volvamos a nuestros dos ejemplos. Aquí está F y aquí está G. Y entonces lo primero que hago es, mira, aquí hay un abierto que quizás digamos, es V1. Uh-huh. Y por aquí está U1. Esperen. Uh, ajá, sí, esperen. Esto tiene que ser como, o sea, tienen que estar como muy cerraditos, así como. Ajá, la cerradura de V1 está contenido. Ajá. Ajá. Sí, más bien como que, nada más bien como que pueden estar muy juntitos, ¿no? Pero no pueden tocarse, más bien. Como que pueden estar muy juntitos. Y por aquí está el otro conjunto. Eh, por aquí está el otro. Entonces, este es U1, 1 y este es V1. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es aprovecharme que el complemento de V1, que sería todo lo que está acá, pues esto no va a tocar a lo demás, ¿no? Entonces, justamente al fijarme entre la intersección de V1 y quitarle el complemento de U1, si se dan cuenta, como que nomás estoy escogiendo como esta parte, ¿no? Aquí. Ujú. Eso es como lo que estoy haciendo. Esto sería como, esto es de 1, esta cachito de acá, esto es de 1. Es V1 y le quito pues todo lo demás. ¿Mm? Y entonces de esa forma como que ya los puedo enajenar. ¿Ok? Y entonces me sigo para n mayor o igual que 2.
definimos Cn igual a Un menos la unión desde igual a 1 hasta n menos 1 de las cerraduras de D I. Ujú. Ajá. Y defino Dn igual como los Vn menos la unión desde igual a 1 hasta n menos 1, también supongo, no, hasta n, de las cerraduras de Ci. Ah, este va uno más adelante al parecer. ¿Ok? Y entonces de esta manera, pues ya estoy como enajenando estas vecindades. Ajá. Y entonces, pues, Cn y Dn son uniones de abiertos, por lo tanto son abiertos. Página. Entonces, Cn y Dn son abiertos. Ajá. Y además, Cn está contenido dentro de Un y Dn está contenido dentro de Vn. Justamente porque le quitamos como el exceso que tiene, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y pues bueno, ya nada más definimos. Definimos U igual a la unión sobre los n en los naturales de Cn. Y V definimos como la unión sobre los n en los naturales de Dn. Y afirmamos pues que F está contenido en U y que G está contenido en V y que U intersección V es igual al vacío. ¿Sale? Entonces, primero vamos a ver que pues la intersección es vacía, ¿no? Entonces, sea X elemento de U intersección V. Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Entonces existen m, n naturales tales que pues que x está en Cn intersección dm, ¿no? Cn intersección dm. Estas siguen siendo naturales, entonces veamos qué pasa si m es menor o igual que n. Estas páginas. Si m es menor o igual que n, entonces entonces, a ver, que aquí es una cuenta algo larga. Entonces X es elemento de Cn intersección Bm menos la unión, esto es Bm, menos la unión desde igual a 1 hasta m, igual a 1 hasta m, de las cerraduras de Ci. Ajá. Sí, ¿no? Nada más es la definición de Dm, ¿no? Ajá. Pero pues esto es igual. Más bien esto está contenido en el siguiente conjunto. Esto es Cn intersección Bm menos la cerradura, pues nada más del enésimo término, ¿no? Justo, ¿no? Este conjunto es este de acá. Este de acá está contenido dentro de este, ¿no? Porque es una... le estamos quitando menos cosas, ¿no? Ajá. Ok, entonces tenemos esta contención, pero pues esto ya, este, pues esto ya es una contradicción porque justamente esto está contenido dentro de Cn, intersección, este, ajá, Cn, ¿no? Perdón, menos N. Ay, este contenido menos N. Ah, ajá.
lo cual es igual al vacío. Sí, ¿no? Porque, o sea, justamente esta cosa, BM menos la cerradura de CM, está contenido dentro de ese N, ¿no? O, a ver, o lo vi más fácil de lo que era. Mm, mm, ujú, ujú. Ah, claro, sí, 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 es ver. Claro, claro, claro. Aquí, espera, aquí me equivoqué. No es el CM el que estoy. Justo como M es menor que N, entonces le puedo ajustar justamente el CN, ¿no? La cerradura es CN. Y ahora sí. Ahora sí, estoy intersectando a CN con un conjunto que intersecté con el complemento de CN, ¿no? Esto, Simón. esto está contenido dentro de CN, menos, pues justamente CN, porque este tipo está contenido aquí, ¿no? Y pues esto sí es el vacío. O, bueno. Eso vale, papá. Ajá, Sí. exacto, eso vale humo, exacto. Nada más, el argumento es este, ¿no? Es VM menos C menos la cerradura ay, de CN, pues está contenido en CN, CN complemento, ¿no? Y pues ya, no, no hay mucho más que decir. Entonces, ay, ya, creo que me convence más, no, no entiendo por qué puso, me convence más decir esto directamente. Ok. Ajá. Por lo tanto, no puede pasar que n sea menor o igual que m, por lo tanto tenemos que tener que m sea mayor estricto que n. ¿Ok? Pero si hacen la demostración, lo que van a concluir es que x es elemento y ahora en lugar de definir este lado, definimos el otro. Esto es un, un menos la unión sobre igual a 1 hasta m de las cerraduras de... estos son d, desde i. Y esto es desde n-1. Y esto lo intersectamos con con el otro lado, que el otro lado es esto es de m. Simón, sí, sí, sí. Y entonces, aquí nos damos cuenta. ah, esto es n menos. No, perdón, esto es. Ajá, este es n-1. Entonces, n es menor que m. M es mayor que n. A ver, esperen. Ujú. La unión un desde i igual a 1 hasta n-1 de la cerradura de los di, ajá, intersección de m, ajá, y esto está contenido, y esto está contenido en, hay que fijarse que este cacho de aquí está contenido en un menos dm, ujú, y pues esto lo estamos intersectando con dm, y esto pues otra vez es igual a vacío, y nada más hay que ver por qué pasa esto, por qué, por qué pasa esta contención. N es mayor que M. Ah, justo. Ay, aquí me equivoqué. M es menor o igual que N. Ya vimos que esto no pasa. Entonces N tiene que ser mayor que M, ¿no? Ahora sí. N es mayor que M. Entonces aquí está en particular el de M, ¿no? En esta unión. Ajá. Entonces, pues nada más lo agarramos a él, usamos el mismo argumento y pues llegamos a que esto es vacío. Y ya. Ajá. Por lo tanto, tenemos que pues que la intersección entre estos dos tipos es vacío, ¿no? Entonces, U intersección V es igual al vacío. Y pues ya nada falta probar que F está contenido en U y que G está contenido en V. Entonces, sea X elemento en F. Entonces, caso 1. X está en U1, pues ya acabamos, ¿no? Acabamos. Ajá. Caso 2, X no está en U2, ¿no?
Entonces tenemos que ver que está en algún, está en, está en alguno, ¿no? Pero lo que sí sabemos que X está en algún, perdón, estos se llaman C. Si X está en C1, pues esto es U1 y ya acabamos, ¿no? Caso 2, X no está en C1, entonces sabemos que X está en algún UN, ¿no? Para n elemento en los naturales. ¿Ok? Ajá. Y también lo que sabemos es que X no está en la cerradura de V1 para todo y elemento, bueno, de VI para todo y elemento en los naturales, ¿no? Justamente el V1 era el que encerraba a G, bueno, el que estaba contenido o tocaba los elementos de G y justo vimos que los construimos así de la cubierta, ¿no? Ajá, eso quiere decir que pues no está en la unión, ¿no? De hecho, así, pues X no está pues en la unión desde i igual a 1 hasta n-1 de las cerraduras de los DIs, ¿ok? Por cómo los vamos enajenando y demás, ¿ok? Ajá. Luego, pues llegamos a que X está en UN menos esta diferencia, menos la unión desde igual a 1 hasta n-1 de las cerraduras de los DI. Y pues por lo tanto, ya hemos concluido que X está pues, en uno de los términos, ¿no? Así, X está en Cn y esto a su vez está contenido dentro de U. Por lo tanto, F está contenido en U. Análogamente podemos demostrar que G está contenido en V. Análogamente, G está contenido en V. Y pues ya, acabamos. Bueno, luego tenemos una... ¿Cuánto tiempo me queda? 8 minutos. Me sobra. Luego tenemos una proposición que dice que las siguientes condiciones son equivalentes, que es proposición 8. Y entonces para presionarlos todavía más con lo que ya tienen que hacer, pues ya nada más les digo que x, tau es normal, es equivalente, equivalente, es normal y que para todo para todo cerrado y cualquier abierto existe una asociación. Ok, para todo cerrado, f y abierto u tal que f esté contenido en u, existe una sucesión W sub n elementos los naturales, de subconjuntos abiertos, tales que F está contenido en esa unión, la unión de la sucesión, y que la cerradura de W está contenida dentro de U. ¿Ok? Para la ida, utilizamos la construcción que hicimos al principio de la demostración anterior, con F y X menos F. Y X menos, perdón, y X menos U. ¿No? Entonces estos son dos cerrados que cumplen como estas condiciones, ¿no? Entonces, nada más como que falta checarla y pues falta pues el regreso. Que si podemos construir estas cosas, pues entonces el espacio es normal. Y bueno, el regreso pues lo discutimos más adelante en el seminario, discusión. Y a ver si alguien lo quiere mostrar o algo así. No está tan difícil la demostración. Y pues bueno, ahora sí, tenemos el teorema de metrizabilidad de Urison. El teorema
de metrizabilidad. Que nos dice que todo espacio, segundo numerable, dale y duro que va acento ahí, regular, regular y T0 es metrizable. Segundo numerable. Ok, demostración. Bueno, pues ya vimos que todo espacio 2 numerable regular es normal, ¿no? Segundo numerable irregular es normal. Ujú. Y ya vimos que normal, T0, normal, T0 y segundo numerable implican implican pseudometrizabilidad. Pseudometrizable. Y pues ya nada más utilizamos que T0 y pseudometrizable, pseudométrica, implican T1. Y pues ya. Bueno, es nada más para acabar con el resultado que era normal T1, ¿no? O sea, todo espacio T4 es metrizable. Y pues ya, acabamos. Tada. Exacto. Entonces no habrá cubo.